Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Alejandro Guadarrama Álvarez. Una cápsula más de la opinión que nadie pidió. Con mucho gusto de saludarlos como siempre, agradeciéndoles, como siempre también el que me vean, sus comentarios, sus sugerencias. Esta semana ha estado muy movida, ha habido 3 cápsulas ya con esta y obedece a los mensajes que vía WhatsApp me hicieron favor de enviarme algunos de ustedes, los que mucho agradezco, pidiéndome un punto de vista, una opinión relacionada con el asunto de Emilio Lozoya, su llegada a México, los videos, las noticias que lógicamente han causado gran efervescencia. Y bueno, voy a explicarme un poquito mi opinión, pero antes de hacerlo quiero explicarles rápidamente en qué consiste un proceso de extradición como el que Emilio Lozoya, como el que trajo a Emilio Lozoya de España a México. Y les platico que los procesos de extradición están regulados por un procedimiento, por una ley que celebran 2 o más países, en los cuales se establecen cuáles son las reglas que deben de seguir entre ellos para transferir a una persona que tiene que presentarse a un juicio en un país y que está radicando en otro. Hay reglas, hay procedimientos que se deben de seguir y en este caso pues no es la excepción. Hay reglas especiales y hay reglas generales. En reglas generales, que vamos a abordar ahorita, cuando se extradita a una persona, en primer lugar se le debe de seguir un juicio de extradición en el país en el que se encuentra y el reo siempre tiene posibilidades de allanarse o no a la extradición. Por ejemplo, Javier Duarte, otro político, gobernador de Chihuahua, que hoy está localizado en Canadá y que está sujeto a un proceso de extradición, ha decidido defenderse tanto del proceso de extradición como de la causa que la origina, su proceso en nuestro país. En el caso de Emilio Lozoya no sucedió lo mismo, sino que se allanó en algún momento, después de su declaración primera, se allanó el proceso de extradición y entonces es por esta razón que llega a México. ¿Por qué es irrelevante el tema? Porque la extradición especifica los delitos por los cuales va a ser juzgado en nuestro país. Es decir, no pueden acumularle otras causas, no pueden desahogarse otros delitos distintos a los cuales fueron motivo de la extradición. Y los motivos de la extradición de Emilio Lozoya son el enriquecimiento inexplicable proveniente de una supuesta fraudulenta venta o compra por parte de Pemex de unas instalaciones para unos fertilizantes, si no mal recuerdo. Disculpen, ahorita se me fue el nombre del inmueble o de las instalaciones que fueron motivo de esa supuesta venta fraudulenta, un sobreprecio, un precio mucho mayor el que se pagó a lo que en realidad costaba. Bueno, el alcance ahí de un fraude tendrían que analizarse. Yo lo siento débil, sin conocer el expediente, porque pues lo rige el comercio, porque lo habrán sustentado con avalúos, no son tontos. En fin, algo ha de haber ahí, pero yo siento débil. Va a ser materia de juicio y va a estar muy interesante. El problema que tenemos aquí es que el señor Emilio Lozoya, desde un poco antes de su llegada, ha tenido muchísimas o algunas consideraciones que no tienen otros reos, o no todos los reos. Me voy a explicar. Precisamente por un procedimiento técnico y por cubrirse por cualquier cosa, las autoridades del país que autoriza la extradición, que en este caso es España, verifican o certifican el estado de salud de la persona, del reo que va a ser sometido a extradición. Y en el expediente español no aparece ningún antecedente de enfermedades en el estómago o en nada de que hoy lo tienen aquí en México hospitalizado. Es decir, o se enfermó en el avión, lo cual es poco probable, o se trata de una manera de proteger al reo, que es algo que los abogados frecuentemente hacen en materia penal,
porque es preferible estar en tu casa o en un hospital que en la cárcel. Así que tenemos hoy a un Emilio Lozoya en el Hospital Ángeles del Pedregal, que debe ser uno de las habitaciones más caras que cualquier hotel, o de las más caras, no sé, y debe estar muy confortable. Y lleva más de una semana, lo cual para un procedimiento como el que tiene, en cuestión médica, parece excesivo. Sin embargo, bueno, en el fondo creo que está recibiendo protección, creo que es una protección negociada, a cambio de la información que tiene de Odebrecht. Bien, ¿esa información va a formar parte de su juicio? No, no puede, porque el proceso de extradición no la contempla. Entonces, ¿a qué viene Emilio Lozoya y sus videos y su información? Bueno, pues viene a desacreditar a los contrincantes políticos del presidente como una revancha de decir, ya ven, yo tenía razón, y sí que la tenía, también hay que decirlo. Hubo dinero de Odebrecht en la campaña de Enrique Peña Nieto, tenía muchos años de saberse. Eso no quiere decir que sea bueno, es malo, pero hay un defecto aquí en la ley que vamos a platicar más adelante. Viene en contra de Anaya, el candidato del PAN, que le resultó incómodo en la campaña con muchas de sus aseveraciones, y sin duda es una venganza. Yo creo que esa venganza la tenía el presidente en su mente desde hace mucho tiempo, pero hoy se presta más que nunca. Estamos en medio, como todos sabemos, de una contingencia sanitaria que, de acuerdo a los datos del mismo gobierno, está controlada, y sin embargo todos los días, como el día de ayer, que por cierto omití decir que son las 2:40 de la tarde del viernes 24 de julio. Así que ayer, jueves 23 de julio, se alcanzó el nivel más alto de contagios en México y uno de los más altos en el mundo. De tal manera que la gente, aun cuando no entiende que debemos de cuidarnos, sí está preocupada, ¿no? Mucha gente, no todos, pero sí mucha gente están preocupados por lo que pasa y se cuidan. Y esto le está causando ruido al presidente, le está causando molestia en su ejercicio de gobierno. Desde luego, la cuestión económica que es terrible y se va a poner peor, como dije en la cápsula anterior, porque la pandemia desde luego ha abonado en mucho a esta parálisis comercial y de negocios, pero también es cierto que nos tomó en un momento en el cual la economía mexicana venía en un franco declive y la tomó débil, y aunado a lo anterior, las acciones que el gobierno federal ha tomado para tratar de proteger a la empresa han sido casi nulas, por no decir que nulas, y eso va a profundizar y alargar todavía más la crisis económica. Así que estamos en medio de una crisis de salud, estamos en medio de una crisis económica, y en materia de seguridad, los feminicidios por la contingencia se han aumentado, los homicidios relacionados a la delincuencia organizada o en general también han aumentado, y muy considerablemente. Así que tampoco en ese renglón tenemos muy buenas noticias, y el presidente entonces está urgido de buenas noticias. Una buena noticia que da es hacia los trabajadores el tratar de aumentar y disminuir el periodo de jubilación, de trabajo para poderte jubilar, reduciéndolo de 25 en una reforma de hace 3 o 4 años a 15. Y lo hace fundamentando en que los empresarios aporten más para la jubilación. Como ustedes saben, los fondos para el retiro provienen del trabajador y provienen del gobierno, entre comillas, y del patrón. ¿Por qué digo entre comillas? Porque el dinero que obtiene el gobierno y que aporta, pues proviene de los mismos impuestos que pagamos ciudadanos y patrones, sea impuesto sobre la renta, sea IVA. Pero bueno, la ley dice que son las aportaciones de los tres, eran 3 esquemas similares, se modifica y ahora el patrón va a ir paulatinamente de aquí hasta el 2027, me parece, no estoy seguro, aumentando un punto porcentual cada año hasta lograr el que requieren, que va a subir creo que al 14%. Y con esto lograr menor tiempo para tu jubilación y mayor cantidad de dinero.
Eso me parece muy bien para los trabajadores, me parece muy bien para el gobierno, aun cuando se pierde de vista algo que pocos ven, y ya me desvié un poquito del tema, pero se los platico rápidamente, le resta atractivo para la inversión. Y es que hablando de política, es muy bueno que el presidente haya hecho eso y lo celebro. Pero hablando de negocios, nos resta competitividad, porque una empresa canadiense, norteamericana, china, que quiera instalarse en México y producir en México, valora todo lo que son impuestos, todo lo que son pagos de derechos, etcétera, para instalarse o no en un país. Eso también ya lo habíamos platicado. Bueno, pues ahora va a tener que valorar que a los trabajadores les va a tener que aportar una mayor cantidad de dinero para su fondo de retiro, y si lo comparas con otras economías manufactureras como es México, los vas a comparar con Malasia, con Taiwán, con Vietnam, con Brasil, tal vez encontremos que ellos requieren de menor inversión en el pago de los trabajadores, y ese puede ser un factor para que la empresa decida irse a otro país y no quedarse en México. Pero bueno, desde el punto de vista de los trabajadores lo celebramos, porque pues aparentemente es una buena acción. Creo que es una buena acción que ayuda a los trabajadores, y eso pues ayuda a todos. Ojalá y no pase lo que estoy viendo de los negocios. Pero bueno, ahí me desvié un poco, porque esa es una buena noticia que el gobierno ha dado. Y entonces trae de nuevo el avión, como para recordarles a la gente que les gusta eso, de la venganza, o de entender que está teniendo logros. El gobierno está urgido de logros. Y entonces nos vende como un logro esta reforma a las pensiones, nos vende como un logro traer el avión. Seguramente el día lunes va a anunciar su venta en un truco muy, muy burdo que están haciendo, porque el avión costó algo así como 280 millones de dólares. La evaluó la Boeing antes de que se lo llevaran, cuando salió a la venta por primera vez, por así decirlo, en 200 o 220 millones de dólares. Y ahorita lo regresan, y un avalúo hecho por el gobierno dice que vale 120 millones de dólares. Yo estoy seguro, y desde ahorita se las canto, y es viernes, que el lunes el presidente, que ya anunció que va a haber una conferencia de prensa desde lo que es el hangar presidencial, pues va a anunciar su venta en 100 millones de dólares, que es lo que se evaluó. Y entonces va a vendernos la idea de que no hay pérdida. En realidad sí la hay. Pero bueno, a la gente le gusta eso. El tercer punto aquí es que Emilio Lozoya viene a vendernos como un logro. El presidente de la República lo que trata es de vendernos como un logro que venga Emilio Lozoya, como una prueba fehaciente de que se está combatiendo la corrupción. Y entonces nos van a sacar videos y nos van a traer durante el mayor tiempo posible con esto, para distraernos en primer lugar de lo principal, que es la crisis económica y la crisis sanitaria, que lo han hecho muy mal, y la crisis de seguridad, que también es un factor. Y entonces nos van a empezar a vender la idea de que este gobierno ha hecho muy bien en traer a Emilio Lozoya y sacar los videos, y va a decir, vamos a consultar si podemos juzgar al presidente Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, y si llevamos a juicio a estos y a estos otros tantos corruptos, que seguramente lo son, pero bueno, la gente va a decir, no, pues sí, que los lleven, que no los lleven, y entonces ya la mente de la mayoría está en eso, y los que son afines al presidente están contentos y tienen elementos para decir, ya ven cómo el presidente está combatiendo la corrupción. Bueno, todo eso es un distractor, y todo eso es mentira. Y el presidente una vez más hace gala de una gran talento que tiene, que es el distraernos. Les voy a platicar rápidamente que los delitos de Odebrecht, todo lo relacionado con Odebrecht en México y en el mundo, han caducado, han prescrito. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden juzgarse a ninguna persona por haber cometido esos delitos, puesto que han prescrito. Es decir, existe un tiempo que la ley señala para que una persona que cometa un delito sea denunciada y sea llevada, sea investigada en primer lugar, y encontrarse elementos sea juzgada por un juez. Existe un tiempo, y ese tiempo ya se pasó. Existe un amparo o varios amparos en los cuales personas ligadas a estos asuntos solicitaban la prescripción de los delitos, y operó a su favor.
Entonces ni el presidente Peña Nieto, ni Luis Videgaray, ni nadie de los que mencionen, aunque aparezcan en videos, van a poder ser llevados a juicio. Ninguno de ellos, porque los delitos han prescrito y el presidente lo sabe. Y sabiéndolo, opta por aventarnos estos trucos que tienen como finalidad el distraernos de lo principal. Él sabe que no se van a poder llevar a juicio y él sabe que con un amparo, con un simple amparo que interponga, si no es que ya lo interpuso Emilio Lozoya porque tiene 15 días para hacerlo, puede salir libre. Puede salir libre, por lo menos no se le va a juzgar a lo de Odebrecht, porque eso de Odebrecht ha prescrito. Eso está muy claro. Entonces, ¿a qué va todo esto? Pues que el presidente, sabiendo lo anterior, va a aventarnos una serie de mentiras desde su mañanera, en la cual dirá que vamos a someter a juicio y que vamos a batallar a la corrupción. Bien, ¿por qué no creo en todo esto? Porque imagínense ustedes que los delitos pueden prescribir en 1 año o en 5. Entonces los actos de corrupción más duros de los gobiernos, como los estamos viendo en anteriores administraciones y en esta, se dan en el primero o segundo año de gobierno. ¿Por qué? Porque tienen 2, 3 o 4 años siguientes del sexenio para que prescriban y lógicamente pues nadie los va a denunciar porque son el presidente en turno o el poder en turno. Si realmente quiere combatir la corrupción este presidente debería de modificar, no que el delito de corrupción fuera grave como se ha hecho, que no está mal tampoco, sino que la prescripción para los delitos que se encuentren en el ejercicio del poder no prescriban en un corto plazo o que empiece a transcurrir el plazo para su prescripción una vez que dejen el poder. Es decir, los delitos cometidos en el uso o en ostentación de un cargo público empezarán a prescribir en 1 o 2 años o 5 años, que empezarán a contarse una vez que éste deje el poder. Y entonces ahora sí veremos un combate a la corrupción real. El combate a la corrupción es relativamente fácil, hoy más que nunca les voy a explicar rápidamente por qué. Y nunca se ha hecho, porque es atole con el dedo. Existen programas en línea, como los vemos en el SAT, que ya los tiene, pero los aplica para cobrar impuestos. Pero los deberían de aplicar también para actos de corrupción. Es más fácil, son menos personas. Me explico. Ayuntamientos, organismos públicos autónomos descentralizados o cualquier organismo público que obtenga recursos públicos, incluyendo gobernadores, desde luego toda la estructura del gobierno federal, pues deben de subir sus gastos y sus facturas a un portal que sea transparente y que lo pueda verificar cualquier persona, sobre todo la Auditoría Superior de la Federación. Y deberían de compararse los costos con los del mercado y que cualquier persona pueda verificar pues las cotizaciones que hubo. Todo debería de estar sujeto a concurso, no como se hacen ahora que son asignaciones directas. Y todo eso se somete a un concurso y se ponen las posturas de las empresas, los precios y las condiciones, se transparenta. La llave para evitar la corrupción se llama transparencia y en eso este gobierno ha sido el más poco transparente de los últimos 3 ejercicios. Y miren qué es decir, ¿por qué dicen no hay corrupción en el gobierno? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. El problema es que nadie lo puede constatar porque las asignaciones son directas y la información no es pública. Y debería de ser todo gasto, todo peso debe de estar justificado. Me encantaría que algún día, y es lo que deberían de hacer los partidos políticos, empezar a trabajar en eso y decir, ¿saben qué? Todos los días se va a informar respecto al gasto del día inmediato anterior. Y puedes consultar facturas y puedes concursarlos, puedes verificar los concursos o las asignaciones, por qué se le asignó a esta empresa, qué precio se manejó y qué precio se pagó y por qué. Eso se puede hacer en línea y se debería de hacer desde hace por lo menos 10 años y nunca se ha querido hacer. Y hoy tampoco se ha querido hacer, en este gobierno tampoco se ha querido hacer. Por eso la lucha a la corrupción yo la critico y la veo con mucha desconfianza, porque una cosa es combatir la corrupción y otra cosa es exhibir la corrupción. El exhibir la corrupción es muy buen negocio porque las personas se distraen de lo principal y porque de verdad ya creen que el gobierno está haciendo algo en contra de la corrupción. Este gobierno ha hecho poco en contra de la corrupción.
No sabemos que esté así, si está siendo corrupto o no, porque la información no es pública y no la podemos verificar. Y no lo vamos a saber hasta que cambie de gobierno, hasta que cambie de partido el gobierno. Y entonces se empiece a verificar las cuentas, pero ¿qué creen? Si encontraran alguna irregularidad, los delitos ya habrán prescrito y no se puede hacer nada, como es el caso de Emilio Lozoya ahorita. Y eso quería yo hablar con ustedes. Espero que les haya gustado. A mi compadre, a mi comadrita que me hicieron favor, mi compañero, compadre, que me hicieron favor de pedirme este punto de vista, ahí está. Espero que les guste. Y si no, pues díganme, ya saben. Estoy en Twitter o Twitter. Estoy en Facebook. Estoy en YouTube, donde pueden ver estas cápsulas. Y estoy también para quienes tengan mi teléfono, me pueden comunicar, y si no por Messenger y por todos lados. Yo leo todo, yo contesto todo, sobre todo en las noches. Y les mando un abrazo afectuoso, como siempre, con mucho gusto. Que estén muy bien, cuidémonos. Este asunto de la contingencia sanitaria sigue. Usen cubrebocas cuando están en lugares cerrados y públicos. Lávense las manos, hagan caso a todo lo que las recomendaciones de la OMS nos hacen, por favor. Reciban saludos.